Entonces vamos con todo, chicos. Empezamos, ¿no? Con la asesoría del sistema cardiovascular. Ya. Entonces, el primer tema que vamos a hablar hoy, son bastantes temas por si acaso, no se duerman, tengan su cafecito por ahí para que se mantengan despiertos y atentos. Y obviamente, otra vez les hago recordar, hagan el pretest antes de esta clase. Ya. Empezamos, chicos. Sobre la introducción de la hipertensión arterial, ustedes ya saben que es una enfermedad peligrosa, crónica. Su definición nos dice que es, a ver, esperen, el puntero ya. Su definición nos dice que es una presión arterial sistólica por mayor de 139 milimercurios, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien me habló, chicos? Solo se prendió el micrófono. Se me escucha bien, ¿no? Espero que se me esté escuchando bien. Ya, cualquier cosa me avisa. Entonces, les estaba comentando de que se define, ¿no? La hipertensión arterial como una presión arterial sistólica mayor a 139 milimercurios y la presión diastólica con mayor a 89 milímetros de mercurio, ¿no? A mayor de eso, ya cuando el paciente tiene 140 con varias tomas, ¿no? No solo en una toma, sino cuando ya tienen varias tomas, mayor a 140 o mayor a 90, ¿no? Su presión diastólica ya se le define como que está con hipertensión arterial y se le tiene que dar tratamiento, ¿no? Para mantener, ¿no? O bueno, para tratar a esa hipertensión arterial, ¿no? Porque la hipertensión arterial no se cura, sino solo se puede tratar, ¿no? Controlar la presión arterial, perdón. Entonces tenemos términos, ¿no? Que hay que tratar de tenerlo bien claro en la presión arterial. Una presión normal, como ya les dije, la sistólica tiene que estar entre 80, entre 120, la diastólica entre 60, 80, eso es lo normal. Cuando ya se pasa de eso, el paciente tiene ya prehipertensión, no es una enfermedad. A veces los doctores no dan pastillas en esta etapa. Está en una prehipertensión cuando la sistólica tiene de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Y así ya, una vez pasando los 140, tiene hipertensión arterial grado 1 hasta los 160. Ya pasando más de 160, el paciente tiene una hipertensión arterial grado 2, ¿no? Ya más grave. Y hay una situación de urgencia o más que nada emergencia, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 o cuando es mayor a 110 la presión diastólica, ¿no? Ya te viene otros síntomas, ¿no? Sistémicos como mareos, dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Ahí le llamamos que tiene el paciente una crisis hipertensiva. Y por lo contrario, ¿no? Cuando la sistólica está menor de 80 milímetros de mercurio, el paciente va a estar sufriendo de hipotensión, ¿no? Que también es una urgencia, ¿no? O sea, es peligroso cuando el paciente tiene hipotensión. Entonces, esta enfermedad, como ya sabemos, es una enfermedad crónica de largo plazo, es asintomática, ¿no? Generalmente, a menos que llegue a un nivel ya crítico, ¿no? Como la crisis hipertensiva, es una enfermedad asintomática. Entonces, ¿por qué se le tiene que controlar? O sea, ¿por qué se le tiene que dar fármacos a estos pacientes? Es porque a largo plazo, ¿no? Después de bastantes años de sufrir hipertensión arterial, hay órganos que se empieza a hacer daño, ¿no? Y pueden presentar, ¿no? Otros síntomas clínicos, como que, ¿a qué órganos afecta la hipertensión arterial a largo plazo? Acá vamos a tener al cerebro, al riñón, ¿no? Y al mismo corazón. Son órganos dianas, ¿no? Que afectan directamente la hipertensión arterial. Apréndanse de estos tres. Ya. En el cerebro, ¿qué puede pasar? En el cerebro no puede, por la hipertensión arterial, por el aumento de la presión que está en los vasos sanguíneos, no puede romperse una arteria chiquitita y puede causar hemorragia, ¿no? Puede causar un accidente cerebrovascular. En el riñón, ¿qué pasa? Puede a largo plazo, ¿no? Empieza a alterar, ¿no? El sistema, las estructuras del riñón en sí y causar insuficiencia renal crónica, ¿no? Una de las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica, ¿cuál era? El primero, la más frecuente es la diabetes. El segundo más frecuente es la hipertensión arterial. Por eso es que se tiene que controlar a estos pacientes. Luego, en el corazón, que es otro órgano diana de la hipertensión arterial, ¿qué ocurre? Empieza a cambiar la estructura del corazón en sí.
empieza a engrosarse, ¿no? Las paredes del corazón y empieza a generar insuficiencia cardíaca, ¿no? Empieza a dañar al corazón a largo plazo. Y es por eso que nosotros vamos a aprender qué tipo de fármacos es necesario, ¿no? Para controlar a esta hipertensión arterial. Por eso es muy importante esa teoría. Ya. Y antes de hablar de cada fármaco, nosotros vamos a empezar a comprender, ¿no? La fisiopatología, o bueno, la fisiología de la hipertensión arterial. ¿No? Y en cada clase, ¿no? Que vamos a tener para el final, vamos a hablar primero de fisiología, de la fisiopatología, y luego vamos a hablar de los fármacos, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder entender en qué sitio es necesario, ¿no? Los fármacos, o sea, cómo actúan los fármacos. Vamos a entender una vez entendiendo la fisiología de la enfermedad. Entonces empezamos, ¿no? La presión arterial, ¿por qué sistema o cómo está regulado la presión arterial? Ya habíamos hablado, ¿no? De esta ecuación, que es cómo está dado la presión arterial, ¿no? En nuestro cuerpo. 1 por el gasto cardíaco. 2 por la resistencia vascular periférica, ¿no? Ambos dan nuestra presión arterial. Entonces, el gasto cardíaco, ¿de qué está dado? El gasto cardíaco depende de estas dos cosas. La frecuencia cardíaca, ¿no? Que es la cantidad de veces que bombea, ¿no? El corazón en un minuto, y el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Depende de estos tres factores: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Ya, chicos, la precarga, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que entra al ventrículo izquierdo. La contractibilidad es la capacidad, ¿no? Que tiene cada célula, cada miocito del corazón de contraerse, ¿no? La fuerza que tiene cada miocito. Y la poscarga es la resistencia, ¿no? Que va a hacer la aorta para impedir a que la sangre salga, ¿no? A que la sangre sea impulsada fuera del corazón, ¿no? Esa es la poscarga. Ya, esos factores van a influir en la presión arterial. Si hay más, obviamente sube la presión arterial, y si hay menos de esto, va a disminuir la presión arterial. El otro factor, ¿no? El otro pilar importante es la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es esto? La resistencia vascular periférica, en palabras simples, es toda la resistencia que hace los vasos sanguíneos periféricos que está en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la fuerza que impide a que pase la sangre. ¿Y por qué está dado esto? Por dos cosas: el diámetro del vaso sanguíneo y la viscosidad que tiene la sangre en sí, ¿no? Hace la resistencia. Entonces, el diámetro depende de la vasoconstricción, ¿no? Depende del músculo liso que está alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Si se contrae y hace vasoconstricción, obviamente el diámetro, pueden ver que disminuye. Y si se relaja el músculo sanguíneo, ¿no? El músculo liso del vaso sanguíneo, se hace vasodilatación y aumenta el diámetro. ¿Y qué nos hace eso? Obviamente, cuando hay más diámetro del vaso sanguíneo, hay más pase de sangre, ¿no? Más libre, y hay menos resistencia. Y cuando hay el diámetro, cuando está el diámetro disminuido, obviamente hay menos pase de sangre, ¿no? Hay más resistencia. Entonces aumenta la presión arterial. Otro factor es la viscosidad de la sangre, ¿no? Un paciente que tiene colesterol alto, que tiene diabetes, etcétera, su viscosidad de la sangre va a aumentar, ¿no? Y va a haber más resistencia. Un paciente que tiene hematocrito, ¿no? Glóbulos rojos elevados, plaquetas elevadas, obviamente que va a tener más viscosidad, ¿no? Esos son los factores que pueden aumentar la presión arterial, son varios. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿cómo se está regulando esta presión arterial, ¿no? Porque siempre va a estar en homeostasis, ¿no? Siempre va a estar entre 80 a 120 la presión sistólica. ¿Cómo se regula? Pues estos dos sistemas, ¿ya, chicos? Los vasoreceptores, ¿no? Del sistema nervioso simpático, y el sistema más lento, ¿no? Más posterior, que se activa, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, chicos, estos dos sistemas son los que van a regular nuestra presión arterial para que esté mantenido siempre. O bueno, para que se mantenga siempre, ¿ya? Entonces, vamos a explicar sobre cada sistema. Algo simple, ya, chicos, algo rápido. Entonces, sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo es que regula nuestra presión arterial? Por estos vasoreceptores, ¿ya? Por si cuando nuestra presión arterial baja o sube, estos vasoreceptores que se encuentran en dos sitios. Uno, en la bifurcación de la carótida, ¿no? Donde se divide en la carótida común se divide en la carótida interna y externa, ¿no? Acá en la bifurcación va a haber un vasoreceptor
o un quimiorreceptor que capta, ¿no?, el cambio de esta presión arterial. Luego hay otro que está en el calle aórtico, ¿no?, llamado vasoreceptores aórticos, ¿no? Son dos sitios. Estos van a captar, ¿no?, el cambio de la presión arterial y va a conducir este cambio, ¿no?, esta información a los nervios, llevándolo al centro, ¿no?, al tronco cefálico para regular esta presión arterial. Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial, el paciente está con hipotensión, ¿no? Hay una presión arterial media disminuida, ¿qué ocurre? Hay una descarga de los vasoreceptores, ¿no? Los vasoreceptores se activan, va a haber descarga eléctrica de estos vasoreceptores y la información, ¿no?, va desde los nervios, va hacia los nervios, lo conduce hasta el centro cardiovascular, ¿no?, que está en el tronco cefálico, como ya lo hemos visto. Entonces, este centro, ¿qué hace? Va a activar a los nervios que están en el sistema simpático y va a desactivar los nervios que están en el sistema parasimpático, ¿no? Ya sabemos que el sistema simpático es el que va a activar más al corazón. Entonces se activa el tono simpático y va a actuar en el corazón aumentando la frecuencia cardíaca, va a aumentar, ¿no?, la fuerza de contracción del corazón. Entonces estos dos, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por otro lado, ¿no?, también hace efecto en los vasos sanguíneos periféricos y hace vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a aumentar acá? Va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, nuestra ecuación ya lo dijo, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial, ¿no? Así es como se regula, ¿no?, por el sistema nervioso. Y por otro lado, ¿no?, el centro cardiovascular también dice que el sistema nervioso parasimpático descanse, disminuye, no haga efecto, entonces el tono vagal va a disminuir y nos va a aumentar la frecuencia cardíaca gracias a él. Entonces, esta es una manera de que nuestro cuerpo regula la presión arterial. Segunda manera, o bueno, segundo método, ¿no?, que tiene nuestro cuerpo de regular la presión arterial es de forma hormonal, ¿no? La hormona renina es el que va a actuar haciendo este sistema, ¿no?, que lo hemos visto en fisiología, que es muy importante, lo van a ver en otras clases también, así que repásenlo. Si lo comprenden en esta clase, no, muy bien, y si no, también repasen este punto porque también es muy importante en farmacología que comprendan esto. Entonces, chicos, acá el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cómo ocurre? Primero, ¿no?, va a haber un descenso de la presión arterial, ¿no? Las células de los riñones van a captar eso, más específicamente las células yuxtaglomerulares va a generar la renina, ¿no? Va a secretar renina, que es una hormona que sale de los riñones y va a actuar como una enzima, ¿ya? Va a actuar como una enzima. Acá va a haber una proteína que va a ser secretado por el hígado, que es el angiotensinógeno, ¿no? Esta, gracias a la renina, se convierte en angiotensina 1, ¿ya? En angiotensina 1. Y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, que es otra enzima, el angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿no? Y este va a ser el producto que va a actuar, ¿no?, en dos órganos. Primer órgano, los vasos sanguíneos, ¿no? El angiotensina 2 va a actuar en los vasos sanguíneos, no va a tener sus receptores acá, y va a generar vasoconstricción. Ya va a contraer los músculos del vaso sanguíneo y va a aumentar la resistencia vascular periférica. Acá apunten, ¿no? Aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Eso es un efecto que hace el angiotensina 2. Otro efecto, actúa en las glándulas suprarrenales que están, ¿no?, acá encima de los riñones y que genera aldosterona, ¿verdad? Aldosterona, ¿no?, es otra hormona que hace efecto en ¿dónde? En los túbulos renales, ya en el riñón en sí. Entonces, en los túbulos renales, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a hacer retención salina. Ya, chicos, va a hacer retención salina. ¿Y qué es la retención salina? La aldosterona se encarga, ¿no?, de intercambiar en los túbulos renales el sodio o el potasio. Hace que ingrese más sodio y excreta potasio. Entonces, ¿qué ocurre cuando vamos a retener sodio? Cuando retienes sal, nosotros nos da C, ¿no? Lo mismo pasa en los riñones, va a retener más agua, ¿no? Va a absorber más agua
Entonces, en nuestra sangre va a haber más agua, más volumen, entonces va a aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, en resumen, esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Uno de sus efectos al instante va a ser la vasoconstricción, ¿no? Aumenta la sensibilidad a la noradrenalina, ¿no? De nuestros vasos sanguíneos y va a hacer efecto la noradrenalina. Va a haber más vasoconstricción. Y un efecto a mediano plazo va a ser el aumento de la filtración glomerular, ¿no? Y consiguiente retención del líquido y elevación de la presión arterial. O sea, que hace retención salina, ¿ya? Va a absorber, reabsorber bastante sodio. ¿Qué más? Estimula la secreción de aldosterona, ¿no? Lo mismo, va a reabsorber sodio y va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar la resistencia, perdón, sí, va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Qué más? La proliferación celular, ¿no? Acá ya va a ser un efecto a largo plazo, ¿no? En los pacientes ya con hipertensión es lo que ocurre esto, ¿no? La angiotensina 2 va a actuar en el corazón, en los vasos sanguíneos, haciendo proliferación celular, va a aumentar la cantidad de células. Por eso es que un paciente, ¿no? Que tiene hipertensión arterial, hemos visto, ¿no? Que su ventrículo se ensancha, ¿no? Hay demasiadas células, ¿no? De los músculos, de los cardiomiocitos, que se ensancha y ocurre la cardiomegalia, ¿no? El aumento de volumen del corazón. ¿Qué más? En los vasos sanguíneos lo mismo, aumenta las células, lo hace más rígido, ¿no? Se pone duro los vasos sanguíneos y ¿qué ocurre? Va a haber resistencia vascular periférica, ¿no? Aumentada y va a empeorar, ¿no? La hipertensión arterial que tiene el paciente. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? La angiotensina 2 va a actuar en receptores, al igual que cualquier sustancia, ¿no? Al igual que los fármacos, ¿no? Que actúan en su receptor, la angiotensina 2 también va a actuar en su receptor. Va a tener dos tipos de receptores que va a ayudar a que esté en homeostasis la presión arterial. La angiotensina 2 tiene su receptor de angiotensina 2 tipo 1 y receptor angiotensina 2 tipo 2, ¿ya? Tipo 1 y tipo 2. Y cada uno va a hacer una acción contraria. Si la angiotensina 2 se une a la receptora angiotensina 2 tipo 1, va a ser vasoconstricción, ¿no? Aumenta la C, hay secreción de aldosterona, hay liberación de catecolaminas, ¿no? Aumenta la presión arterial, hay proliferación vascular, o sea, proliferación de las células de los vasos sanguíneos, hay inflamación, etcétera. ¿Qué hace este receptor? Va a aumentar la presión arterial, ¿no? Es prohipertensivo. Entonces, por lo contrario, el receptor AT2, angiotensina 2 tipo 2, ¿no? Cuando se une la angiotensina 2 va a ser vasodilatación, ¿no? Todo lo contrario, va a ser diuresis, ¿no? Que es, no, perdón, va a aumentar, ¿no? La natriuresis, ¿no? Que es la secreción de sodio por la orina, o sea, se va a secretar el sodio. Va a haber apoptosis, ¿no? No va a haber proliferación celular, sino va a haber apoptosis de las células, va a morirse las células, va a disminuir la cantidad de células, va a ser todo lo contrario. ¿Para qué? Para que se mantengan, ¿no? Un balance de la hipertensión, de la presión arterial. Y cuando hay un desbalance es lo que ocurre en la hipertensión arterial, pues, ¿no? Ya, terminamos con la fisiología, ¿no? El mecanismo de la presión arterial, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cada fármaco. Para la hipertensión arterial, nosotros vamos a usar estos grupos de fármacos, ¿no? Que se divide en diuréticos, en beta bloqueadores, en los IECAS, en los ARA2 y los antagonistas de calcio, y entre otros, ¿ya? Pero los más usados son estos 5 grupos de fármacos que vamos a mencionar ahorita. Ya, y estos grupos de fármacos lo vamos a dividir en según qué nos va a ayudar, ¿no? Tratamiento para hipertensión arterial, nosotros vamos a poder disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? Que era un factor para aumentar la presión arterial, o podemos disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Disminuyendo la volemia, ¿no? Que también era otro factor para aumentar la presión arterial. Entonces vamos a disminuir uno de ellos. Los fármacos que van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a disminuir la resistencia vascular periférica, por eso está en este grupo, ¿no? Acuérdense de qué es su efecto en sí de los fármacos. Dentro de esto tenemos a los IECAS, a los ARA2. También en este grupo tenemos a los calcio antagonistas, ¿no? Los calcio antagonistas lo que van a hacer es dilatar los vasos sanguíneos, por eso va a disminuir la resistencia vascular periférica. También podemos deprimir el sistema simpático, ¿no? Actuando en el sistema nervioso, ¿no? Para disminuir la presión arterial.
Tenemos acá los vasodilatadores más directos, ¿no? El óxido nitroso, por ejemplo. Ya. Dentro de los que disminuyen la volemia y por lo tanto disminuyen el gasto cardíaco, tenemos a dos grupos, a los diuréticos y a los beta bloqueadores, ¿no? Y acá vamos a ir mencionando uno por uno sobre los grupos farmacológicos, ¿no? Explicando, ¿no? Cuál es su mecanismo de acción en sí, porque es lo que les van a preguntar en el final, en el examen que vamos a tener, que van a tener. Ya. Entonces empezamos con el primer grupo, ¿no? Los que van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Repasen este sistema. Entonces, ellos vamos a tener dos, ¿no? Los YECAS y los ARA2. Como pueden ver, el PPT se parece un montón en ambos porque básicamente ambos van a bloquear el mismo sistema y ambos van a tener relativamente los mismos mecanismos de acción. Entonces, traten de aprenderse la diferencia de cada uno de estos, ¿no? De estos dos grupos porque es lo que les van a preguntar. Ya, los YECAS. Su nombre original es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a hacer? Va a actuar en este sistema, ya habíamos dicho, el angiotensinógeno, ¿no? Gracias a la renina, se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhibir a esta enzima, ¿no? Para inhibir que se genere angiotensina 2, ¿no? Que era la sustancia que hacía todos estos efectos hipertensivos, ¿no? Prohipertensivos. Entonces, vamos a inhibir, ¿no? Esta enzima, ya habíamos dicho. Y de paso, se va a inhibir otra enzima. Tenemos acá a la bradicinina, ¿no? Que es un potente vasodilatador, ¿no? Es otra sustancia que está en nuestros cuerpos, en nuestros vasos sanguíneos. Esta bradicina, ¿no? Es regulada por una enzima para que no haga tanto efecto. Su enzima va a degradar la bradicinina, ¿no? Y lo convierte en péptidos inactivos. Estos YECAS también pueden inhibir a la enzima que degradaba a la bradicinina. Por lo tanto, va a haber un aumento de la bradicinina. ¿Ya? Los YECAS pueden inactivar a esta enzima y a esta enzima. La bradicinina aumenta, no va a haber angiotensina 2 y por lo tanto disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque la bradicinina también es un potente vasodilatador y si hacemos vasodilatación, que va a haber disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ya, chicos? Y acá está nuestro resumen. Un fármaco, ¿no? Muy característico y el más usado dentro de los que son YECAS, tenemos al enalapril. También tenemos al captopril, ¿no? Y así hay varios fármacos, pero el representativo es el enalapril. ¿Ya? Y ¿qué más? Todos los que terminan en april son los de este grupo. Así que se van a hacer más fácil de como que reconocer, ¿no? A los fármacos que pertenecen a los YECAS. Ya, les vamos a hablar un poco sobre farmacocinética, ya que has preguntado, ¿no? En exámenes pasados sobre este punto, comparándolo, ¿no? Siempre con los ARA2, así que vamos a hablar de ambos. Farmacocinética se absorben por vía oral, ¿no? Su biodisponibilidad es relativamente buena, ¿no? De 60%. Su concentración máxima llega en 1 hora, ¿no? Que es relativamente rápido. La distribución, ¿no? Del fármaco. Su tiempo de vida media va a ser alrededor de 1.3 horas, ¿no? Se metaboliza relativamente rápido y es un profármaco, ¿no? Necesita activarse, ¿no? Por las estereasas del hígado para hacer efecto en nuestro cuerpo y se excreta por el riñón, ¿ya? Su farmacodinamia, ¿para qué se usa? Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o para la hipertensión, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Los YECAS, ¿no? Reducen los niveles de angiotensina 2 y aumentan los niveles de bradicinina, ya habíamos dicho. ¿Por qué? Porque inactiva también la enzima que degradaba la bradicinina. Y la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Entonces, nos hace vasodilatación, ¿no? Relaja los músculos, aumenta el diámetro, pasa más sangre, entonces disminuye la resistencia vascular periférica. Y es bueno para nosotros porque disminuye la presión arterial. Entonces, la combinación de ambos efectos provoca vasodilatación. Al disminuir los niveles circulantes, ¿no? De la angiotensina 2, ¿no? Obviamente, porque estamos inactivando a esta enzima, ya no va a haber angiotensina 2. Nosotros reduce, ¿no? La secreción de aldosterona, ¿no? Y disminuye la retención de sodio, ya no vamos a retener sodio y tampoco vamos a retener
agua, ¿no? Va a haber un efecto pequeño de aumento del potasio, porque ya habíamos dicho que la aldosterona, su función era reabsorber sodio y secretar potasio, ¿verdad? Entonces, si evitamos este intercambio entre sodio y potasio, secretamos sodio, entonces se va a retener el potasio en nuestro cuerpo y va a haber hiperpotasemia, ¿no? Como efecto adverso, pero es mínimo. Efecto adverso más importante, ¿no? De los YECA va a ser la hiperpotasemia, como ya lo hemos dicho, y en este caso no se va a administrar, perdón. En este caso no va a haber un efecto adverso característico que es la tos seca. Ya chicos, en 10% de los pacientes que se le administra YECA puede aparecer una tos seca que no para con antitusígenos. ¿Ya? Y otro punto, ¿no? Que tienen que aprenderse que no se administra en pacientes embarazadas, ya que también es preguntado en los exámenes, por eso está resaltado. No se administra en pacientes embarazadas. Otro efecto que es muy bueno de los YECA es que es un fármaco antihipertensivo que protege al corazón y protege al riñón, o sea, son nefroprotectores y cardioprotectores. ¿Por qué? Es muy usado en los pacientes que tienen también nefropatía diabética, ¿no? En los pacientes que ya tienen hipertensión y tienen diabetes, va a proteger el riñón para que no tengan, ¿no? insuficiencia renal crónica debido a estas enfermedades, ¿ya? Son nefroprotectores. Otro, va a revertir, ¿no? Este efecto que ha causado la hipertensión arterial en el corazón. Habíamos dicho que puede ocurrir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Empiezan a proliferarse las células de los cardiomiocitos en el ventrículo izquierdo y se engrosa la pared. Vamos a revertir, ¿no? Con estos fármacos tienen la función de revertir a este cambio, ¿no? Malo que ocurre en la hipertensión arterial, por eso es cardioprotector también. Son datos importantes que se tienen que aprender. Los doctores les gusta preguntar eso. A mí me han preguntado eso antes. Ya, y la diferencia de los ARA2, su nombre completo va a ser antagonista del receptor de angiotensina 2. ¿Ya, chicos? Y estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a actuar en este punto, ¿no? Habíamos dicho que la angiotensinógeno se convertía en angiotensina 1, luego se convertía en angiotensina 2 y este es el que hacía efecto. En su receptor, ¿en qué receptor? Les van a preguntar. En el receptor angiotensina 2 tipo 1. Ya chicos, el receptor tipo 1 es lo que vamos a bloquear con estos ARA2, ya con los antagonistas de receptor. El tipo 1, porque habíamos visto que había tipo 1 y tipo 2. Vamos a bloquear solo al tipo 1, ¿ya chicos? Es muy importante. Entonces, como va a hacer efecto a este nivel, la bradicinina no aumenta, ¿no? Normal, acá la enzima convertidora de angiotensina va a estar intacto. Así que hay angiotensina 2, pero no va a haber el receptor que tiene que actuar la angiotensina 2. Entonces va a disminuir la presión arterial por eso. La bradicinina no tiene nada que ver acá. Y ya. Vamos con la farmacocinética entonces. Ya. Lo mismo, ¿no? La absorción es oral, la biodisponibilidad baja un poco, es menor, ¿no? Que el enalapril, 35%, su concentración máxima llega en 1 a 3 horas, se demora más, ¿no? Que los YECAs. La distribución, ¿no? La vida media también se alarga, ¿no? Un poco, ¿no? Hasta 9 horas puede tardarse en metabolizarse, ¿no? El fármaco, en excretarse el fármaco. Y ya lo he mencionado, losartán. Ya chicos, el losartán es el fármaco característico de este grupo de ARA2. Acuérdense del losartán. ¿Qué más? Se excreta por el riñón, algunos por el hígado. Ya, el 70% de estos fármacos se secreta por las heces, ¿no? Por vía de heces, no por el riñón, sino por las heces. Esa es una de las diferencias de farmacocinética que se puede ver entre los YECAs y los ARA2. En la farmacodinámica, ahí sí se parece casi todo. Solo en estos dos puntos que están resaltados hay una diferencia que le vamos a resaltar ahorita. Ya. El losartán, ¿no? Que es ARA2, impide que la angiotensina 2 que es formada pueda interaccionar con su receptor, ¿ya? ¿Qué receptor? El receptor angiotensina 2 tipo 1, ¿ya chicos? Los efectos son parecidos con el YECA, ¿no? Dilatan las arteriolas, las venas, ¿no? Bloquea la secreción de aldosterona, por lo tanto no va a haber
retención, ¿no? de la sal, no va a haber retención del agua, va a disminuir la presión arterial por eso. Acuérdense que también es bueno porque no hay efecto en el receptor AT2, ¿ya? Nosotros vamos a tener angiotensina 2 cuando le damos estos fármacos. Vamos a seguir teniendo angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 puede actuar en el receptor angiotensina 2 tipo 2, ¿no? Y el receptor angiotensina 2 tipo 2 era un receptor que era antihipertensivo, ¿no? Disminuía la resistencia, disminuía la proliferación, hacía un efecto antihipertensivo. Por eso es bueno porque queda este efecto. ¿Por qué es bueno a comparación del IECA? Porque bloquea también el efecto de la quimasa. La quimasa es una enzima X, ¿no? Que está aparte de la enzima convertidora de angiotensina, que también convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Y nosotros como bloqueamos a este nivel, ¿no? No acá, sino acá, también estamos bloqueando el efecto de la quimasa, ¿ya? Por eso es un plus, ¿no? Que hace los ARA2 a comparación de los IECA. Y así, en general, disminuye la resistencia periférica y el efecto del aumento de volumen, ¿no? Disminuye todo eso. Efecto adverso, al igual que los IECAs, hay una hiperpotasemia y no se va a administrar en pacientes embarazadas. Al igual que los IECAs, estos fármacos van a ser nefroprotectores y cardioprotectores. ¿Ya, chicos? La única diferencia en el efecto adverso entre los IECAs y los ARA2, o sea, entre el enalapril y el losartán, es esta tos seca. Ya, chicos, el efecto adverso que se veía, la tos seca, ¿no? En aproximadamente 10% de los pacientes que se administra enalapril, no se va a ver en los pacientes que se administra losartán. ¿Por qué? Ahí es donde le van a preguntar, ¿no? Este es el punto donde tienen que entender por qué no aparece eso en losartán. El punto es la bradicinina, ¿ya? La bradicinina. La bradicinina es un potente vasodilatador, ya lo hemos visto, pero también es una sustancia que puede generar inflamación a nivel del árbol bronquial, ¿no? A nivel de los bronquios. Una inflamación que puede generar broncoconstricción. Y es por eso que nos genera tos seca en algunos pacientes, ¿no? En el 10% de los pacientes. ¿Y por qué genera esto? Porque va a haber un aumento de la bradicinina. Como nosotros habíamos dicho, ¿no? Inactivamos a esta enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima que degradaba la bradicinina, ¿no? Que degradaba la bradicinina, se parece mucho su estructura química a la enzima que era la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, cuando lo inhibimos a esta enzima, de paso se inhibe también a la enzima que degradaba la bradicinina. No son las mismas, pero su estructura química se parece mucho y es por eso que si impedimos, ¿no? que se degrade la bradicinina, obviamente la bradicinina va a ir en aumento. Aumenta la bradicinina, es un efecto antihipertensivo, por eso era bueno, pero en algunos pacientes hace efecto inflamatorio en los bronquios, ¿no? Y es por eso que va a haber tos seca. Pero el losartano, que es un tipo de ARA2, va a hacer efecto en este punto, ¿no? O sea, no va a aumentar para nada la bradicinina, no tiene nada que ver con esta enzima. Entonces no va a tener un efecto del aumentar la bradicinina, entonces no va a haber tos seca. Entonces en los pacientes, ¿no? Que tiene diabetes, por ejemplo, y queremos darle yecas porque era un nefroprotector y le da tos seca, le podemos cambiar por el losartán, ¿no? Que no tiene este efecto adverso. ¿Ya, chicos? Entonces terminamos los dos puntos más importantes de este tema de antihipertensivos. Ahora vamos a seguir con los antagonistas de canales de calcio. Los chicos están ahí, atentos. Ya, a ver un ratito. Ya. Los antagonistas de canales de calcio. Habíamos dicho, el calcio, ¿qué hacía en nuestro organismo? En el músculo hacía contracción del músculo, o sea, ¿no? Cuando aumenta el calcio intracelular en cualquier músculo, sea en el músculo liso, en el músculo estriado, en el músculo del corazón, en cualquier músculo va a haber contracción muscular, aumenta la contracción. ¿Y qué pasa en los nervios, no? En las células en los órganos donde hay vesículas, aumenta la secreción de vesículas, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase antes del parcial.
Entonces, lo que queremos acá es relajar al músculo del vaso sanguíneo, ¿no? Para que no haya resistencia vascular periférica. Por eso le vamos a dar antagonistas de canales de calcio. En este caso vamos a antagonizar el canal tipo L, porque hay muchos tipos de canales de calcio. Dentro de estos vamos a antagonizar al canal tipo L, que se encuentran en los vasos sanguíneos. Acá tenemos una imagen de la célula, ¿no? De los vasos sanguíneos, ¿no? Del músculo de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa acá? El calcio ingresa por el canal de calcio, ¿no? Este efecto hace que desde el retículo sarcoplasmático salga más calcio, ¿no? El calcio libera el calcio. Entonces, este calcio que hace se une con la calmodulina y estos dos, ¿no? Estas dos unidades va a actuar en la cadena ligera de miocina, ¿no? En la cadena ligera de miocina lo va a activar, se va a activar la miocina y esta miocina activada se va a unir con la actina y va a haber, ¿no? El puente cruzado. Este puente cruzado genera, ¿no? La contracción muscular. Nosotros vamos a antagonizar a este calcio para que ya no entre, ¿no? Calcio a la célula del músculo, ya que no entra el calcio, no va a haber contracción muscular, se relaja, ¿no? El músculo liso de los vasos sanguíneos y va a haber dilatación. Entonces va a disminuir la resistencia vascular periférica. Este es un mecanismo de acción de los antagonistas de calcio, ¿ya chicos? Dentro de los antagonistas de calcio, creo que se aprendan que va a haber tres grupos. Tres grupos farmacológicos. Las dihidropiridinas, las benzodiazepinas y las fenilalquilaminas. ¿Ya, chicos? Y cada grupo, ¿no? Fue creándose poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a tener diferente selectividad. Habíamos dicho que cada músculo tiene su canal de calcio, ¿no? El músculo cardíaco, el músculo liso de los vasos sanguíneos va a tener su canal de calcio. Entonces, cada grupo de fármacos va a tener una selectividad hacia cierto órgano. Las dihidropiridinas, en este caso el más representante va a ser la nifedipina, que es un calcio antagonista. Ellos van a actuar más en los vasos sanguíneos que en el corazón. Por eso su uso clínico va a ser como antihipertensivo. ¿De chicos? Las benzodiazepinas también van a tener una selectividad relativamente mayor hacia el vaso sanguíneo que al corazón. Su fármaco representativo va a ser el diltiazem y su uso clínico va a ser un antihipertensivo, ¿no? Lo vamos a usar como un antihipertensivo. Por lo contrario, ¿no? Las fenilalquilaminas, su fármaco representativo va a ser el verapamilo, ¿no? Verapamilo, un calcio antagonista. Su selectividad va a ser mayor hacia el corazón. Entonces no se va a usar como un antihipertensivo, sino más que nada como un antiarrítmico, ¿no? Que también se necesita que se relaje el músculo. Una enfermedad netamente del corazón, ¿verdad? Ya. La diferencia de estos dos grupos, las dihidropiridinas va a tener una vida media más corta, entonces va a haber menos arritmias reflejas, ¿no? Ya que también puede actuar en el corazón, no puede generar arritmias reflejas. Entonces se ha creado, ¿no? Como otra opción las benzodiazepinas, en este caso el diltiazem, para que tenga una vida media más larga, sea un efecto más prolongado y vaya para que haga menos, ¿no? Reflejos simpáticos, ¿no? Como las arritmias, ¿no? Disminuye las arritmias en estos casos. Efectos adversos de estos fármacos puede haber spam coronario, ¿no? De los vasos sanguíneos del cerebro, puede haber enfermedades isquémicas, muy poco, pero puede haber. Siguiente grupo ya que hemos hablado 1000 veces, ¿no? En las clases de parcial, son los fármacos que deprimen al sistema nervioso simpático, ¿no? Que es uno de los sistemas que regulaba nuestra presión arterial. Y acá tenemos a los que hacen antagonismo del alfa 1, ¿no? El alfa 1, ¿en dónde estaban? El receptor alfa 1 estaban en los vasos sanguíneos, ¿verdad, chicos? En los vasos sanguíneos. ¿Y qué hacía su función? Era contracción del músculo liso. Y nosotros vamos a agregarle fármacos antagonistas, ¿no? De esta función para que se relaje los vasos sanguíneos y disminuya la resistencia vascular periférica. Ya, chicos, acordémonos. Repasando, ¿no? Sobre los temas del parcial. Antagonistas selectivos del alfa 1 tenemos a la prazosina, la tamsulosina, ¿no? El más usado como antihipertensivo va a ser la prazosina, obviamente. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Los fármacos que agonizan
selectivamente al alfa-2. El alfa-2, ¿qué hacía? Su función como receptor, su función va a ser presináptica, ¿no? Estaba en las neuronas presinápticas y disminuían, ¿no? La liberación de neurotransmisores. O sea, tenían un efecto antisimpático, o sea, disminuían, ¿no? El efecto simpático de los nervios. Entonces nosotros queremos que haya más de estos efectos. Queremos que disminuya, ¿no? La liberación de neurotransmisores que aumentan la presión arterial. Entonces agregamos clonidina o guanetidina. Pero el más usado como un antihipertensivo va a ser la clonidina. ¿Ya, chicos? Un efecto adverso de estos va a ser la serostomía. Otro fármaco antihipertensivo como que hace efecto al igual que los agonistas alfa-2 tenemos a la metildopa. Estos metildopa también tienen un efecto agonista de los receptores alfa-2 y quiero que se aprendan de este fármaco porque ha sido preguntado antes porque se le puede dar a las pacientes embarazadas. Ya son pocos antihipertensivos que se pueden dar en pacientes embarazadas. Al igual que la metildopa, la reserpina también es un fármaco que le hemos mencionado en la clase de parcial. ¿No? Sirve también para las embarazadas, no se trata para usar en la preeclampsia, ¿no? Que es una hipertensión que se da en el embarazo. Siguiente grupo, chicos, ya pasamos al grupo de los fármacos que disminuyen el gasto cardíaco. Hasta acá eran fármacos que disminuían la resistencia vascular periférica. Acá ya son los fármacos que disminuyen el gasto cardíaco. Primer grupo, los diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Como el nombre lo dice, hacen la diuresis. ¿Y qué es la diuresis? La pérdida de agua por los riñones. Ya, chicos, aumenta la pérdida de orina, o sea, aumenta la cantidad de orina y así aumenta la pérdida de agua por vía urinaria, pues, ¿no? Lo mismo. Entonces disminuye la polemia y disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón y por lo tanto disminuye el trabajo que va a hacer el corazón, ¿no? Entonces disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya, chicos? Y dentro de los diuréticos tenemos a varios grupos que vamos a mencionarlo en la próxima clase porque en la próxima clase tenemos un tema específico de solo diuréticos, así que ahí lo vamos a profundizar más. Hoy quiero que se aprendan que dentro de los diuréticos, el más usado va a ser los diuréticos tiacidas, ¿ya? Los diuréticos tiacidas son los más usados como un antihipertensivo. Un efecto adverso de estos diuréticos puede ser la enfermedad, una enfermedades isquémicas, ¿no? Como accidentes cerebrovasculares. Y acá, los beta bloqueadores. También lo hemos hablado bastante, ¿no? Para las clases del parcial. Ellos van a disminuir la bulimia por unidad de tiempo. ¿Por qué? Los beta bloqueadores, ¿qué van a hacer? Van a actuar en el corazón, ¿no? Vamos a bloquear el receptor beta 1 que está en el corazón. Ellos van a disminuir el cronotropismo, ¿no? Son cronotropismos negativos. ¿Qué significa esto? Que disminuye la frecuencia cardíaca. Van a ser inotropismos negativos. Los beta bloqueadores van a disminuir la fuerza de contracción que tiene el mismo corazón. ¿Qué más hacen? Disminuye la liberación de la renina, ¿no? Porque el beta 1 se encargaba de liberar bastante renina. ¿Y la renina qué era? ¿Qué era, chicos? ¿Se acuerdan qué era una renina? O bueno, las reninas ¿qué son? Le hemos mencionado ya ahorita. Chicos, ¿qué hacía la renina, chicos? Alguien que quiera participar. Pueden prender su audio o pueden escribir en el chat si gustan. Ya, repasen ese sistema ya, chicos. La renina era una hormona que tenía que ver, ¿no? Que aumentaba la presión arterial. Ya lo hemos visto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Repasen eso, ¿ya? Los antagonistas, ¿no? Beta van a disminuir, ¿no? La secreción de esta renina. Entonces, ¿qué fármacos estaban en este grupo? No, los beta no selectivos, los antagonistas beta no selectivos, teníamos al más representativo como el propanolol. ¿Ya? El propanolol era un fármaco muy usado como antihipertensivo, etc. En enfermedades cardiovasculares se usa bastante el propanolol. Porque, sobre todo en MINSA, ¿no? En los hospitales, ¿no? Es un fármaco muy barato, muy usado. Ya como primera elección. ¿En qué pacientes
no se le daba el propranolol en los pacientes con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque si bloqueamos, ¿no? Sin selectividad al beta 1, también podemos bloquear al beta 2. Y el beta 2 era un receptor que estaba en los bronquios, ¿verdad? En los bronquios. Y si antagonizamos el efecto broncodilatador que tenía el beta 2, pues va a haber broncoconstricción. Y en los pacientes asmáticos, ¿no? Puede ser contraproducente, o sea, le puede generar una exacerbación, ¿no? De su enfermedad. Ya. Entonces, ¿qué se le da a los pacientes asmáticos o en los pacientes que tienen POC? ¿No? Beta 1 selectivos. O sea, solo bloqueamos al receptor beta 1. Acá tenemos a metoprolol, carvedilol, atenolol, ¿no? Que son los más usados para la hipertensión arterial. Se puede usar para el tratamiento de hipertensión arterial, en la angina de pecho, en las arritmias, ¿no? Para prevenir ataques cardíacos, etcétera, ¿no? Lo vamos a mencionar varias veces en esta clase, que todavía falta como 3 temas. Ya. Ya, su mecanismo de acción, ¿no? Va a ser cronotropismo negativo, disminuye el volumen sistólico. Ya les dije, ¿no? Disminuye la renina y por lo tanto va a disminuir también, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Efecto adverso característico, ¿no? De este grupo de fármacos va a ser la disminución del líbido y la impotencia sexual. Ya, chicos, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? En los pacientes jóvenes, ¿no? Para que no dejen el tratamiento. Ya. Eso es sobre el primer tema, chicos. ¿Alguna pregunta sobre antihipertensivos? Es un tema largo, sí, son varios grupos farmacológicos que se tienen que aprender, pero pueden repasar un par de veces y ya lo van a tener. Clarísimo. Ya, chicos, ahora empezamos con los fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Los fármacos antiarrítmicos. Primero vamos a mencionar un poco sobre el sistema de conducción que tiene el corazón. Ya sabemos que el corazón, ¿no? Tiene una función autónoma, ¿no? Gracias a los marcapasos naturales que tiene el corazón, ¿no? Acá en la aurícula derecha tenemos al nodo sinoauricular, tenemos al nodo auriculoventricular, ¿no? Que genera impulsos eléctricos, ¿no? Y tenemos a los cables, digamos, ¿no? A estas vías nerviosas que tiene el corazón, que son las de His, las de Purkinje, las de Bachmann, ¿no? Que son los que van a conducir esta electricidad. Y gracias a que conduce esta electricidad, ¿no? De forma rítmica, el corazón bombea. Y gracias a que el corazón bombea, pues todo nuestro organismo va a abastecerse de oxígeno, ¿verdad? Entonces, tenemos que repasar, ¿no? Las funciones o los principios básicos que tienen las células que tiene el corazón. Por ejemplo, el cronotropismo. Ya habíamos hablado del cronotropismo, ¿no? De la propiedad que tiene las células del marcapaso, ¿no? Del corazón, ¿no? De conducir para poder para conducir, ¿no? La electricidad para poder aumentar o disminuir la velocidad del estímulo, ¿no? También lo podemos traducir como la frecuencia cardíaca, ¿no? Depende de eso que tantas veces puede bombear el corazón. El automatismo, ¿no? Es la propiedad de algunas fibras miocárdicas, ¿no? Para poder excitarse de forma autónoma, ¿no? De forma automática. Dromotropismo, ¿no? Es la propiedad, es la capacidad, ¿no? De transmitir los potenciales de acción, ¿no? La carga eléctrica a través de las fibras del sistema de conducción que ya hemos visto, ¿no? Es la conductibilidad del corazón, ¿no? Y aparte hay otras propiedades, ¿no? Que tienen las células del corazón que ya lo hemos mencionado en la clase de parcial. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? El corazón tiene la capacidad de generar potencial de acción, ¿no? Las células del corazón tienen la capacidad de generar electricidad y puede conducir también la electricidad, al igual que los nervios, ¿no? Pero lo hace de una forma diferente. Podemos ver acá el potencial de acción que ocurre en los nervios, ya lo habíamos visto, porque hemos visto, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿no? En las clases de parcial. En esta clase, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que también había fases, ¿no? En el potencial de acción. El potencial de acción, ¿qué es? Es el aumento de la electricidad, ¿no? Gracias a estímulos eléctricos. ¿Qué pasa acá? Va a haber aperturas de canales de sodio, ¿no? El canal de sodio en la fase de despolarización se abre, ingresa bastante sodio y
ya que es un ion eléctrico positivo, ¿no? Tiene una carga positiva. El voltaje, ¿no?, que está dentro de la célula va a ir aumentando, ¿no? De menos 70 milivoltios va a aumentar aproximadamente un 20 a un 30 milivoltios. Va a aumentar, va a aumentar, va a ingresar bastante sodio, llegando al potencial de acción máxima. Entonces, luego viene la fase de repolarización, donde va a salir el potasio, ¿no? Si sube la electricidad, tiene que bajar para que haya un nuevo estímulo. Entonces va a salir potasio, va a disminuir la carga eléctrica otra vez. Ahora va a disminuir demasiado, ¿no? De lo normal, que era menos 70 milivoltios, va a disminuir ahora a menos 90 milivoltios. Luego acá va a haber una hiperpolarización, ¿no? Que es una carga eléctrica negativa, ¿no? Más de potencial de reposo, que es menos 90 milivoltios. Luego va a haber una fase donde va a intercambiar, ¿no?, los iones, ¿no?, de lo que había salido el sodio lo que había entrado el sodio y lo que había salido el potasio, se va a recambiar, ¿no?, con las bombas sodio y potasio para que otra vez vuelva al potencial de reposo, que es menos 70 milivoltios. Ya, lo mismo ocurre en el corazón puede hacer lo mismo, pero va a tener una fase de más. Al igual que en los nervios va a tener una fase de despolarización donde ingresa el sodio, ¿no? Acá es la fase 0. Luego acá en la fase 1, ¿no?, va a disminuir, ¿no? Es la repolarización temprana, donde va a salir el potasio un poco. Luego la fase 2 va a ser la fase de la meseta, ¿no? La fase 2, fase meseta, va a ingresar calcio, ¿no? Y acá va a ser como un break, ¿no?, el corazón. ¿Para qué? Para que haya la contracción muscular. Esta es la fase plus, ¿no?, que tiene el corazón, que no tenía los nervios. El nervio no necesita contraerse, ¿no? Su función es básicamente pasar electricidad. En cambio, el corazón tiene que pasar electricidad y tiene que contraerse, ¿no?, sus cardiomiocitos. Entonces, esta fase de la meseta ingresa calcio a la célula para que haya la contracción del corazón. Luego, en la fase 3, tenemos a la fase de repolarización tardía, donde se sigue saliendo el potasio. Y acá en la fase 4 es la fase de potencial de reposo. Ya, chicos, en la fase 4 donde se usa, ¿no?, la bomba sodio y potasio. ATP, hasta que ya lo había visto. Ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es las arritmias cardíacas? ¿Qué son las arritmias cardíacas o también llamados latidos cardíacos irregulares? Tal cual, ¿no?, como el nombre lo dice. Es un problema que con la frecuencia, ¿no?, y con el ritmo de los latidos cardíacos, ¿no? El corazón puede latir demasiado rápido, puede latir demasiado lento o puede tener un ritmo irregular, ¿verdad? El corazón. Entonces, ¿cómo ocurren estas fallas? Tenemos varias causas para que el corazón se aloque, ¿no?, y se contraiga de forma arrítmica. Primero, ¿no?, un fallo de la generación de los impulsos, ¿no?, de uno de los mecanismos eléctricos, o sea, que no se genere impulsos eléctricos en el sino auricular, en el nodo auriculoventricular, etcétera. Siguiente causa puede ser impulsos eléctricos que se generen en otros sitios erróneos, o sea, en donde no debía generarse. Debería generarse o sea, que se generen impulsos eléctricos en otros lados donde no es este sistema de conducción. Ya, pensé que me estaban hablando. Tercera causa puede ser, ¿no?, porque los caminos para la conducción eléctrica, ¿no?, están alterados, ¿no? Puede haber un fenómeno de reentrada o un cortocircuito, ¿no?, en el sistema eléctrico. Este fenómeno de reentrada, ¿no?, ocurre porque la conducción, ¿no?, de estas electricidades, ¿no?, del corazón tiene que ser unidireccional, o sea, si se contrae la A, o bueno, hay una electricidad en la A, luego ocurre en esta A, luego en la B, luego en la C, ¿no? Es unidireccional, o sea, solo hacia una dirección va esta conducción eléctrica. Pero en el fenómeno de reentrada es que ocurre primero en la A y luego en la B, y en lugar de irse a la C, ¿no?, la electricidad se fue hacia la A otra vez. O sea, un fenómeno como que de regreso, ¿no?, un fenómeno de reentrada. Cuando ocurre eso, ocurre arritmias, ¿no? Pues una falla en la conducción del corazón. Y se puede dividir tienen bueno, varias clasificaciones, ¿no?, de las arritmias. Puede ser según origen, según la frecuencia cardíaca, según el modo de presentación, ¿no? Según el sitio donde se originan, ¿no?, podemos
clasificarlo entre supraventriculares, ¿no? O sea, acá que se generen en las aurículas, o ventriculares, ¿no? Que se generen en los ventrículos. Según la frecuencia cardíaca, pueden ser arritmias taquicárdicas, pueden ser arritmias bradicárdicas, ¿no? Cuando son lentas. Y la modo de presentación puede ser paroxísticas, o sea, que de la nada, y o crónicas, ¿no? Que ya va tiempo este paciente con estas arritmias. Ya habíamos dicho, ¿no? Que tenemos fases de el potencial de acción del corazón, ¿no? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y según nosotros tenemos que aprendernos, ¿no? ¿Qué fase estamos hablando? Porque los fármacos antiarrítmicos hacen acción en ciertas fases. Por ejemplo, el fármaco clase 1 va a hacer acción en la fase 0, ¿no? Antagonizando los canales de sodio que se abrían acá en esta fase, ¿no? Estos fármacos se encargan de estabilizar la membrana, ¿no? Van a impedir, ¿no? Que se despolarice rápidamente la membrana, no que se excite mucho la membrana, entonces lo va a estabilizar, va a reducir la velocidad de conducción y disminuye su excitabilidad, ¿verdad? Luego, los fármacos de clase 2 que hacen son los antagonistas beta, ¿no? Propanolol, metoprolol, ¿no? Ya lo hemos visto. Actúa en todas las fases en sí, en la fase 2, fase 3, fase 4. Los fármacos clase 3, acá van a actuar en la fase 3, ¿no? En la fase de repolarización tardía, ¿no? Los antagonistas de los canales de potasio, ¿no? Aumenta la duración del potencial de acción, ¿no? Van a también estabilizar la membrana porque el potencial de acción ya no va a ser rápida, sino va a ser más lenta. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Los de clase 4, ¿no? Los de clase 4 van a hacer acción acá en la fase 2, que es el fase de la meseta, ¿no? Van a antagonizar los canales de calcio, ya lo hemos visto. Diltiazem, verapamilo, ¿no? Funcionan también como fármacos antiarrítmicos. Entonces, lo que les van a preguntar acá es el punto más importante que se tienen que acordar en este punto, chicos, porque vamos a, en el examen final, lo que les van a preguntar es solamente esta diapositiva. O sea, prácticamente solo esta diapositiva se tienen que aprender para contestar las preguntas del examen final. Los fármacos antiarrítmicos, ¿no? Su clasificación y las características de cada fármaco y qué tipo de fármaco están en cada uno de estos grupos. ¿Ya, chicos? Y en qué fase van a actuar. Los de clase 1, ¿no? Los de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Los de clase 1, ¿qué hacían? Antagonizan el canal de sodio, ¿no? Y acá teníamos subclases. Clase 1A, clase 1B, clase 1C. ¿En qué se diferencian cada uno de estos tres subgrupos? Es en que difieren, ¿no? En el efecto sobre la duración del potencial de acción. Habíamos dicho, ¿no? Que el potencial de acción, ¿no? Que dura en el corazón, ¿no? En este pico, va a ser aproximadamente de 100 a 300 milisegundos, ¿no? Y estos fármacos antiarrítmicos van a alargar esta duración del potencial de acción, ¿no? Puede aumentarlo o puede acortarlo, ¿no? El grupo 1A, su función es retrasar, ¿no? La repolarización y alargan la duración del potencial de acción. Los del grupo 1B van a reducir, ¿no? Y acortan la duración del potencial de acción. Y los del 1C, pues no cambian, ¿no? O sea, sigue ahí. Solo disminuye la repolarización, perdón, la despolarización de la membrana. Ya, chicos, y se tiene que acordar qué fármacos está en cada grupo. El 1A tenemos a la procainamida, ¿no? A la quindina. El 1B tiene a la lidocaína, ¿no? Acuérdense la lidocaína. La fenitoína. El 1C tiene a la encainida, etcétera. Ya se tienen que acordar de cada uno de los fármacos. Luego, en el grupo 2, ¿no? En la clase 2 son los antagonistas beta. Tenemos a propanolol. Ya se acuerdan de los fármacos porque lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? Estos sí son los más usados. Propanolol, metoprolol, que hacen disminuir el automatismo, ¿no? Hace efecto en todas las fases de potencial de acción del corazón. Luego, la clase 3 no son los antagonistas del canal de potasio, ¿no? Van a prolongar la repolarización y la duración del potencial de acción. No, acá tenemos a la amiodarona, el más usado, acuérdense, la amiodarona, la acinilina, etc.
Clase 4, ¿qué hace? Hace efecto en la fase 2 del potencial de acción, ¿no? Actúa en la fase de la meseta, antagonizando los canales de calcio, ¿ya, chicos? Y tenemos acá el verapamilo, ¿no? Como el más representativo. Entonces, chicos, en sí todo lo que les va a venir está en este cuadro, pero vamos a mencionarlo así rápidamente sobre cada uno de los grupos, ¿no? Y qué va a hacer, qué tipo de fármacos podemos aprendernos en cada grupo. Los antiarrítmicos clase 1 son los antagonistas de canales de calcio, ya sabemos, antagonistas de canales de calcio. Y acá teníamos subclases, ¿no? Estos calcio antagonistas, perdón, ¿qué hablo? Estos, los canales antagonistas de canales de sodio, ¿no? Actuaba en la fase 0, ¿verdad? De potencial de acción, ¿no? Disminuyendo la entrada de sodio. ¿Qué hace? Disminuye la velocidad de conducción que tiene el corazón y estabiliza la membrana. Los que pertenecen, ¿no?, al grupo 1A, ¿no? Los que prolongan, ¿no?, el potencial de acción, la duración del potencial de acción, van a ser procainamida, ¿no?, la quinidina, ¿no? La quinidina va a tener un efecto de vasmotropismo y dromotropismo negativo. La disopiramida, ¿no?, es un antimuscarínico que también se usa como un antiarrítmico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los del grupo 1B. Habíamos dicho que antagoniza el canal de sodio y van a acortar, ¿no?, la duración del potencial de acción, ¿no? Va a ser una acción rápida, ¿no? Y un bloqueo moderado de acortar, ¿no?, el potencial de acción. Tenemos acá a la lidocaína, a la mexiletina. Acuérdense que la lidocaína también va a tener un efecto anestésico, ¿no? Es uno de los fármacos que van a usar bastante en emergencia porque con la lidocaína se usa, anestesiamos a los pacientes, ¿no? De forma local, obviamente de forma local, ¿no? Se le inyecta un poco la lidocaína ahí en el sitio donde tiene la herida, donde se tiene que suturar, etcétera, ¿no? Se usa también como un anestésico local, ¿no? Un anestésico parcial. Ya. Estos fármacos se pueden usar en las taquicardias ventriculares, en las fibrilaciones ventriculares, ¿no? En las arritmias que son potencialmente mortales, ¿no? Y es por eso que se tienen que acordar de estos fármacos. Y estas taquicardias ventriculares, porque hay arritmias que te pueden matar ahí mismo y arritmias que no. Taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular sí son las arritmias más peligrosas que puede haber, potencialmente mortales, como ya les dije. ¿Ya? Los del grupo 1C, ¿no? También antagoniza el canal de sodio, pero no tiene efecto, ¿no?, en la duración del potencial de acción. Va a ser una acción lenta, ¿no?, pero bloqueo potente de estos canales de sodio y reducen la velocidad de conducción, ¿no? No modifica la potencial de acción, ya lo hemos dicho. Y acá tenemos a la propafenona y a la flecainida. Ya. Estos clase 1A y 1C no son fuertemente arritmogénicos y aumentan la mortalidad de los pacientes, ¿no?, que tienen infarto agudo al miocardio. Y los de clase 1B no van a ser escasamente arritmogénicos, ¿no? Y su uso, como ya les dije, va a estar limitado, ¿no?, en los pacientes con arritmias ventriculares. Ya. Los de segunda clase, ya habíamos dicho, acuérdense, son los antagonistas de receptor de beta, ¿no? Los antagonistas beta. Teníamos a los selectivos y a los no selectivos, ¿no? Dentro de los no selectivos estamos el propranolol, que son los más usados, ya lo habíamos dicho. Disminuye el automatismo del corazón, ¿no? Y los selectivos, el esmolol, ¿no? Se usa mucho en las taquicardias supraventriculares. El acebutolor, ¿no? También solo hace efecto en el receptor beta 1, ¿no? Se usa en los pacientes que tienen asma, que tienen enfermedades pulmonares. Su efecto, ¿no? Van a ser inotrópicos negativos, van a ser dromotrópicos negativos y cronotrópicos negativos. Ya saben, inotrópico negativo, o sea que va a disminuir, ¿no?, la fuerza de contracción que tiene el corazón. Dromotrópico negativo, o sea que disminuye la conducción, ¿no?, la velocidad de conducción que puede tener las fibras. Y cronotropismo negativo, ya saben, disminuye la frecuencia cardíaca. No tiene esas tres cosas en los beta bloqueadores, son muy usados por eso.
Se pueden usar, ¿no?, en arritmias ventriculares, supraventriculares, arritmias inducidas o exacerbadas por el sistema nervioso autónomo. Ya. Los fármacos de clase 3, ¿no? Ya sabemos, su función es antagonismo de la fase 3, ¿no? De estos canales de potasio. Ya, chicos, acá van a prolongar el periodo refractario. El periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el periodo donde va a ser imposible que haya una segunda excitación. Las excitaciones, ¿no?, que ocurren en las fibras nerviosas, en las fibras cardíacas, es, como les dije, unidireccionales, ¿no? Si hay potencial de acción acá, luego hay en el siguiente lugar y así se va alargando. No puede volverse porque justamente hay periodos refractarios, ¿no? Periodos refractarios absolutos y relativos. Los absolutos van a ser donde está ocurriendo el potencial de acción en sí. La fase 0, 1, 2, ¿no? Y parte de la 3 van a ser periodos refractarios donde no va a haber una segunda excitación, o sea, no se puede interponer una potencial de acción en otra. En cambio, en la fase 3, en la fase 4, ¿no? A la mitad del 3 y el 4 van a ser periodos refractarios relativos, ¿no? Y por eso que puede haber el efecto de reentrada. Acá les puede agarrar. Entonces, nosotros vamos a potenciar a este periodo refractario, impidiendo la salida del potasio, ¿no? Enlenteciendo que salga el potasio, nosotros vamos a prolongar esta fase y por lo tanto vamos a prolongar el tiempo de la duración del potencial de acción. Entonces vamos a estabilizar la membrana, vamos a tranquilizar a la membrana. ¿Cómo? Con la amiodarona, ¿no? Un fármaco muy usado de la clase 3. Amiodarona, también tenemos a la dronedarona y el sotalol, ¿no? Que también tiene un efecto mixto y también sirve como beta bloqueador, ¿no? Todos los que terminan en LOL son beta bloqueadores. Y acá podemos ver un cuadro donde hace la diferencia, ¿no?, entre cada uno de ellos, qué tipo de efectos específicos hace como un antiarrítmico. Amiodarona, bretilil o sotalol. Ambas, todas van a actuar, ¿no?, antagonizando el canal de potasio, entonces van a tener una prolongación del potencial de acción, ¿no? Va a prolongar el periodo refractario que tiene el potencial de acción del corazón. ¿Qué más? Va a tener un efecto sobre el automatismo del nodo sinoauricular, del sistema de Purkinje, ¿no? La amiodarona tiene una marcada disminución del automatismo, el bretilio más o menos, ¿no? Y el sotalol también tiene efecto en el automatismo, o sea, disminuye el automatismo. Luego, la conducción a través del nódulo auriculoventricular, ¿no? La amiodarona lo disminuye bastante, al igual que el sotalol, pero el bretilio no tanto. ¿Qué más? Efecto inotrópico directo. En este caso, la amiodarona no tiene casi nada, el sotalol tampoco, pero el bretililo sí disminuye un poco, ¿no? El efecto inotrópico, o sea, disminuye la fuerza de contracción. Y así, chicos. Cada uno tiene sus efectos diferentes, pero todos son de la clase 3, ¿ya, chicos? La clase 4, los calcio antagonistas. Ya lo hemos mencionado, ¿no? En antihipertensivos teníamos al verapamilo, al diltiazem como un antiarrítmico calcio antagonista. Acá va a hacer efecto, ¿no?, en el canal de calcio tipo L, ya lo había dicho, que está en la fase de la meseta, ¿no? En la fase 2. Acuérdense, los clase 4 hace efecto en la fase 2. Los de clase 3 va a hacer efecto en la fase 3, eso sí, concuerda. Pero acá, los de clase 4 va a hacer efecto en la fase 2. ¿Qué más? Ya, verapamilo, ¿no? Verapamilo, diltiazem, ya lo hemos dicho, hace efecto en los canales de calcio, disminuye el ingreso de calcio, entonces va a tranquilizar también a la membrana del corazón, ¿verdad? Se puede usar como en las arritmias supraventriculares, ¿no? Va a tener un efecto adverso de la hipotensión, ¿no? Puede hacer. ¿Por qué? Porque los calcio antagonistas, ¿no? Habíamos dicho que también estos canales de calcio están en los vasos sanguíneos, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, si hace vasodilatación, ¿no?, por culpa de estos calcio antagonistas,
puede generar vasodilatación potente y hacernos hipotensión. Ya. Tenemos al verapamilo, diltiazem, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Inhiben los canales de calcio tipo L, ¿no? En las fibras musculares cardíacas, ¿no? Enlentecen, ¿no? La conducción en los nodos sinoauricular, auriculoventricular y enlentecen, ¿no? El potencial de acción que ocurre acá. Puede usarse en la taquicardia supraventriculares, paroxísticas, ¿no? En el flute auricular, etc. Siguiente. Entonces, otros antiarrítmicos. Ya lo hemos mencionado, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Tenemos que ver los otros fármacos que también tienen acciones antiarrítmicas, como en este caso la digoxina o la adenosina, ¿verdad? Digoxina o adenosina. Su función. La digoxina, su mecanismo de acción va a ser inhibir, ¿no? Selectivamente la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que está en la fase 4. O sea, estos van a actuar más que nada en la fase refractaria. Se puede usar en las fibrilaciones auriculares, ¿no? Especialmente en las insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque esta digoxina es muy usado en las pacientes con insuficiencia cardíaca. Está contraindicado, ¿no? En los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es este síndrome? Es un síndrome que se nace, ¿no? Congénito, que ocurre electricidad, ¿no? En otras partes del corazón donde no era este sistema de conducción, ¿no? Donde no estaban las fibras de Purkinje, ni la red de, ni de las de, de las de His, ni en ningún lado, sino ocurre, ¿no? Excitación, ¿no? En otras células esporádicamente. Ya. ¿Qué más? Acá tenemos la adenosina también, ¿no? Acá va a actuar, ¿no? Específicamente en el receptor A1, que está en el nodo auriculoventricular, ¿no? Tiene un potente efecto vasodilatación también. Puede evitar el fenómeno de reentrada, ¿no? Disminuye la conductibilidad en el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Se puede usar, ¿no? De forma intravenosa, se puede administrar de forma intravenosa, hace efectos, ¿no? En las arritmias auriculares, ¿no? Que es generado por un efecto de reentrada. También puede usarse en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en taquicardias supraventriculares paroxísticas, etc. Ya, chicos. Y acá ¿qué más? ¿No? Aparte de la adenosina, tenemos al magnesio de sulfato, eh, ya, y los digitálicos, ¿no? Los digitálicos lo que quiero que se aprenda es sus efectos adversos, ¿no? Hay en efecto, un efecto que puede causar la digoxina, ¿no? Que es un efecto adverso importante, es la intoxicación por la digoxina, ¿no? Tienen que acordar los efectos que pueden producir esta intoxicación, ¿no? Como confusión, pulso irregular, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas, etcétera, ¿no? O cambios en la visión borrosa, etcétera. Puede generar, ¿no? La intoxicación por la digoxina. Ya, ay, perdón. Ya, pasamos al tercer tema, ya hemos terminado prácticamente, nos quedan 15 minutos, chicos. Traten de concentrarse. Vamos a repetir también fármacos, así que va a ser más fácil. Antianginoso, ¿ya, chicos? ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un signo, ¿no? Que puede tener el paciente, que es un dolor en el pecho, ¿no? Fuerte. ¿Qué ocurre cuando hay una irrigación insuficiente al corazón, ¿no? Cuando hay una isquemia al corazón puede ocurrir este síntoma, que es un dolor opresivo retroesternal, ¿no? Atrás del esternón, donde está el corazón, que puede ser irradiado, o sea, que puede transmitirse ese dolor hacia arriba, hacia la quijada, o puede también irradiarse hacia su brazo izquierdo del paciente, ¿no? Es un dolor característico de una isquemia al corazón. ¿Ya, chicos? Entonces, para evitar esta angina de pecho que ocurre en las isquemias, pues se le da los fármacos que vamos a mencionar ahorita. La fisiopatología de la isquemia miocárdica. Ya. En sí, ¿no? El corazón, ¿no? Su función ya habíamos dicho que es dar, ¿no? Oxígeno a todo nuestro organismo. Es por eso que bombea la sangre, ¿no?
Y cuando ocurre la isquemia miocárdica, cuando no hay suficiente oxígeno, ¿no? A nuestro corazón. Cuando aumenta la demanda de oxígeno por nuestro cuerpo, ¿no? El corazón trata de bombear la sangre lo más que pueda, ¿no? Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Para abastecernos de oxígeno cuando hacemos ejercicio, etc. Pero cuando no puede abastecerse a sí misma, ¿no? De oxígeno es cuando ocurre esta angina de pecho. Ya. Y va a haber dos factores, ¿no? Para que ocurra este disminución, ¿no? De la oxigenación del corazón. Uno, ¿no? Es la perfusión coronaria, ¿no? Tiene que ver con las arterias coronarias, ¿no? Que son las arterias que se encargan de irrigar al mismo corazón, ¿no? Son las arterias que primerito salen de la aorta. Luego también tiene que ver con el consumo de oxígeno del miocardio, o sea, dos factores, ¿no? La perfusión que esté bien y que haya poco consumo de oxígeno de parte del miocardio. Cuando se desbalancean, o bueno, cuando hay un desbalance de ambos, de estos dos factores, es que ocurre la angina de pecho. La perfusión coronaria, ¿por qué está dado? Por una gradiente de perfusión coronaria, que es la restra, ¿no? De la presión arterial media menos la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Es un número. La duración de la diástole, ¿no? De la diástole, que es cuando se relaja el corazón. Sabemos que hay sístole y diástole, ¿no? Cuando se contrae es sístole, cuando se relaja es diástole. En la diástole es la fase donde se nutre el corazón, ¿no? En la diástole es donde el corazón se puede irrigar a sí mismo, donde puede llevar el oxígeno al corazón. Hay bastante diástole, si hay bastante tiempo en la diástole, obviamente se puede nutrir, o bueno, se puede abastecer de oxígeno el corazón. Si hay corta diástole, pues no se puede abastecer de oxígeno. Las resistencias a las coronarias, ¿no? ¿Cuándo ocurren las resistencias a las coronarias? Cuando hay una ateroma, ¿no? Una aterosclerosis, donde hay una obstrucción, ¿no? De las coronarias, ¿no? Pues puede haber disminución, ¿no? De la perfusión por las arterias coronarias. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver cuando hablamos del consumo de oxígeno por parte del miocardio? Cuando hay demasiada frecuencia cardíaca, obviamente que va a necesitar más oxígeno el corazón, ¿no? Cuando aumenta la contractividad del corazón, también, ¿no? Necesita más oxígeno para contraerse más. Y depende también de la tensión de la pared del mismo corazón. ¿Ya, chicos? O sea, cuando hay un desbalance, cuando hay menos de la perfusión coronaria o cuando hay demasiado consumo de oxígeno por parte del miocardio, cuando no se abastece de oxígeno del corazón, ocurre la angina de pecho, ocurre una isquemia miocárdica, ¿ya, chicos? Entonces, para abordar, ¿no? Este efecto de la angina de pecho, para evitar que los pacientes sufran de esto, nosotros vamos a dar fármacos que hacen efectos en dos puntos, ¿no? Que ya lo hemos visto. ¿Qué más? Para abordar esto podemos disminuir, ¿no? La demanda de oxígeno por parte del corazón, podemos disminuir la frecuencia cardíaca, podemos disminuir, ¿no? La fuerza de contracción, ¿no? Disminuimos el gasto cardíaco. Por otro lado, ¿no? Podemos aumentar la oferta del oxígeno, ¿no? Si hay un ateroma, pues disminuir el ateroma, ¿qué más? Que se perfunda más el corazón, podemos aumentar, ¿no? El tiempo de la diástole para que haya más perfusión coronaria, etc. Y para eso, ¿no? Tenemos a todos estos grupos de fármacos que hace efecto antianginoso, ¿no? Se llaman antianginosos. De primera elección tenemos a los nitritos y nitratos, ¿no? Que vamos a hablar ahorita. Tenemos a los antagonistas beta, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Les había dicho, los antagonistas beta se usa bastante en cualquier enfermedad cardiovascular. Los antagonistas de canales de calcio y los bloqueadores de canales de sodio. Bien, chicos, entonces los nitritos y nitratos, su mecanismo de acción. ¿Qué hace este óxido nitroso, no? O bueno, los nitritos y nitratos nos generan óxido nitroso en nuestro organismo, ¿no? Entonces estos se van a convertir en nitrositioles y van a hacer efecto en la guanil ciclasa. ¿Qué hace la guanil ciclasa? Hace efecto en la guanil ciclasa, lo activa y la guanil ciclasa genera del GTP a GMP cíclico. Este GMP cíclico va a inactivar a la cadena ligera de miocina, ¿no? La cadena ligera de miocina, habíamos dicho que era importante
para activar a la miocina para que se una con la actina y haga el puente cruzado y haya contracción del músculo, ¿ya? Inactivando a esta cadena ligera de miocina, ¿no? Lo desactivamos y va a haber relajación muscular, porque ya no se activa la miocina, ya no va a haber contracción, ¿no? En los músculos y se relaja el músculo. Ya, chicos, eso es lo que queremos nosotros. Se relaja, ¿no? Los músculos del vaso sanguíneo, ¿no? Que es en este caso queremos relajar las coronarias para que haya más diámetro, haya más perfusión coronaria. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos a la nitroglicerina, o también llamado trinitrato de glicerilo. Tenemos al nitrato de isosorbide o mononitrato de isosorbide. No tenemos a estos fármacos como nitritos y nitratos. Ya hemos hablado de mecanismo de acción, muy importante, acuérdense, ¿no? Van a desfosforidar las cadenas ligeras de miocina y evitan, ¿no? La interacción de la miocina con la actina y va a haber relajación de los músculos. Sus acciones farmacológicas. A baja dosis, ¿no? Va a disminuir la precarga y a altas dosis va a disminuir la poscarga. Entonces va a haber dilatación de las coronarias y también tiene una disminución, o bueno, va a tener acción antiplaquetaria. La precarga, ¿no? ¿Por qué está dado? La precarga está dado por, ¿cómo se llama esto? La precarga habíamos dicho que era la cantidad de sangre que ingresaba a los ventrículos izquierdos, ¿verdad? A los ventrículos izquierdos. ¿Y qué depende de eso? Depende de los vasos de las venas, ¿no? De las venas. Si las venas se dilatan, ¿no? Con estos nitritos y nitratos, se acumula la sangre en la periferia y va a disminuir la sangre que retorna hacia el corazón, entonces va a disminuir la precarga, ¿ya, chicos? A bajas dosis. A altas dosis lo que va a disminuir es la poscarga. ¿Qué era la poscarga? La resistencia. La poscarga era la resistencia que se generaba para impedir la expulsión, ¿no? De la sangre afuera del corazón. Entonces, ¿por quién está dado la poscarga? Por las arterias. Entonces, a mayor dosis, nosotros vamos a dilatar a los vasos sanguíneos arteriales. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia. Disminuye la precarga y el efecto del poscarga, de ambos. Son muy buenos estos nitritos y nitratos en la angina de pecho. Utilidad terapéutica, ¿no? Angina estable, una angina inestable, de esfuerzo, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer ejercicio y de pronto sientes ese dolor opresivo, ¿no? Es una angina de esfuerzo. También se usa para dolor tipo cólico, pero menor frecuencia. Hay interacciones farmacológicas que que se le pregunten, puede aprenderse un poco, ¿no? Como alcohol, la heparina, antagonistas de los canales de calcio, ¿no? Beta bloqueadores, antihipertensivos, activador de plasminógeno tisular, AINES y simpático mimético. Ya. Y ya habíamos hablado millones de veces sobre los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores. Ya. Algo nuevo que podemos aprender acá de esta diapositiva. Los beta bloqueadores ya los hemos visto varias veces, ¿no? Beta bloqueadores primera generación son los que no son específicos, ¿no? Son propanolol, sotalol, nadolol. Los de segunda generación son más específicos al beta 1, ¿no? Atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Se dan en los pacientes asmáticos o con enfermedad pulmonar. Los de tercera generación tenemos al carvedilol, la betalol, ¿no? Que aparte de ser inespecífico, ¿no? Del beta 1 y beta 2, antagonizan a los dos, también antagonizan a receptores alfa 1. Ya, chicos, al alfa 1. Antagonizan a todos. Ya, estos beta bloqueadores, ¿no? Al nivel cardíaco, ¿no? Va a tener un efecto cronotropismo negativo, inotropismo negativo, dromotropismo negativo y patmotropismo negativo. O sea, hace los 4 efectos. Disminuye todo, ¿no? La conductividad, la excitabilidad, la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Todo lo disminuye. Por eso es el más usado, pues, ¿no? Nos disminuye todo. Antianginosos beta bloqueadores. ¿Qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, nos disminuye, ¿no? La necesidad de oxígeno del corazón, ¿no? Nos disminuye la necesidad de oxígeno del corazón, nos aumenta el tiempo diastólico, ¿no?
nos disminuye, ¿no? La frecuencia cardíaca, o sea, disminuye, aumenta la fuerza la duración diastólica. Entonces vamos a poder perfundir más el corazón, ¿no? Va a haber más oxígeno al corazón. Disminuye la contractibilidad, disminuye la presión arterial, aumenta el flujo, ¿no? Su endocárdico, ¿no? Al disminuir la presión de contracción, etcétera. No tiene muchos efectos. Una administración crónica, ¿no? Puede provocar un incremento del número y la sensibilidad hacia los receptores beta, ¿no? Tener cuidado con eso. Y porque cuando se suspende, ¿no? Bruscamente, ¿no? Puede generar una acción simpática exacerbada, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más puede generar? Ligeramente, ¿no? Puede generar taquicardia, elevación brusca de la presión arterial, angina, ¿no? Cuando se suspende bruscamente estos beta bloqueadores. Chicos, porque hay un efecto de como que adaptación, ¿no? Cuando tú agregas más antagonistas beta, puede incrementar, ¿no? El número de receptores beta. Y cuando tú suspendes, ¿no? Bruscamente eso, puede haber más acción simpática porque ya se ha aumentado, ¿no? El receptor beta 1. Pues hay que tener cuidado con los pacientes, ¿no? Que no van a los consultorios y se suspenden, ¿no? Ya se sienten bien y se suspende, ¿no? El fármaco, ¿no? Que le estaba dando el doctor y pues de la nada puede aparecerle todos estos efectos. Le empeora la angina, empeora la presión arterial, puede haber hasta muerte súbita, ¿no? Por eso hay que explicarle al paciente que esto no puede dejar de tomar bruscamente. Ya, los calcioantagonistas ya habíamos visto. Teníamos a todos estos, pues, ¿no? Los calcioantagonistas. Teníamos a a ver, acá tenemos al diltiazem, verapamilo, nifedipina, ¿no? Los más usados que ya lo hemos visto. Amlodipina también usado. Su efecto ya habíamos dicho de relajar los músculos, ¿no? En este caso podemos relajar los músculos del vaso sanguíneo. Puede hacer vasodilatación, ¿no? Antiaginoso, antihipertensivo, antiarrítmico, antiarritmogénico, ¿no? Todo. Disminuye el vasotropismo, dromotropismo e inotropismo. Ya habíamos hablado también de la selectividad de cada uno de estos, pues, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, acá es un esquema, ¿no? De cómo empezamos, ¿no? En los pacientes con, cómo se le da, ¿no? Al paciente que sufre, ¿no? De angina de pecho, que puede sufrir angina de pecho también. Primero empezamos con nitritos y nitratos. Luego, si no funciona, le podemos dar, perdón, beta bloqueadores, etc. No pueden dar un ojo a este esquema. Ya. Último tema, chicos, con esto ya acabamos. Es un tema cortísimo y fácil de entender, así que vamos a empezar con esto. Ahí va, perdón. El tema va a ser inotrópico, ¿ya? Inotrópico, que nos da a entender fármacos que nos aumenta la contractibilidad cardíaca, o sea, que nos aumenta la fuerza de contracción que puede tener el corazón, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Estos fármacos se le da a los pacientes que pueden sufrir de insuficiencia cardíaca, ¿ya? En los pacientes que no tienen capacidad de contraer bien al corazón, ¿no? Se le da estos fármacos. Y generalmente vamos a actuar en este punto, ¿no? De las bombas sodio-potasio ATPase. Ya sabemos cómo se contrae el corazón, pues, ¿no? Ingresa el calcio, del retículo sarcoplasmático sale el calcio, ¿no? Y acá, gracias al calcio, ¿no? Se activa la actina, ¿no? Y la actina se une con la miosina y va a haber puente cruzado y se activa el calcio, ¿no? Y para que haya una contracción rítmica, ¿no? Obviamente va a haber una fase de relajación. Entonces acá el calcio tiene que salir afuera del corazón. ¿Y cómo sale? Por estos dos sistemas, el intercambiador del sodio-calcio y la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? El calcio sale porque el sodio entra. El sodio entra porque hay un sistema que bota el sodio, que es esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ya, chicos? Por eso es importante esta bomba. Y esta es la fase de relajación y nosotros vamos a actuar en esta fase para impedir, ¿no? La relajación excesiva que puede haber en un paciente con insuficiencia cardíaca. Queremos fortalecer la contracción, entonces vamos a inhibir la relajación
inhibiendo a esta bomba. ¿Cómo vamos a hacer? Con estos digitálicos o glucosídicos, ¿no? Que son los más frecuentes usados en insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya chicos? Ya lo habíamos dicho, para que se relaje, para que se relaje el corazón, el calcio tiene que salir. El calcio sale porque el sodio entra. El sodio está entrando porque hay un sistema que está botando al sodio. ¿Y quién hace este sistema? La bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces vamos a inhibir esto para que el sodio ya no salga, ya no entre y ya no salga el calcio, se acumule calcio dentro de la célula y así haya más contracción muscular, ¿no? Contracción del calcio. ¿A qué pacientes se le da? A los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ya, chicos? Y como ya les había dicho, ¿no? Lo importante que quiero que se acuerdan es un mecanismo de acción que es inhibir. Los digitálicos inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa que está en los cardiomiocitos. ¿Qué hace? Aumenta el sodio intracelular, disminuye la salida de calcio intracelular, por lo tanto, aumenta la contracción. Hay efectos adversos tóxicos de los digitálicos, ¿no? Puede generar toxicidad digitálica. Y acuérdense de los efectos adversos. Gastrointestinales puede haber anorexia, náuseas, diarreas. En los efectos oculares puede haber visión, no puede cambiar la visión del paciente a borrosa, escotomas, ¿no? Que son como puntitos negros que pueden aparecer en los pacientes. Fatiga, ¿no? Efectos neuromusculares, fatiga. Psiquiátricos puede haber insomnio, alucinación. Neurológicos puede haber cefalea, confusión. Y cuando le tomas electrocardiograma, ¿no? Al paciente puede haber bigeminismo, ¿no? Que son esos electrocardiogramas eh, anormales, ¿no? Puede haber una cubeta digitálica, ¿no? Como el nombre lo dice, puede haber un electrocardiograma anormal. Luego, otro grupo de fármacos que se puede usar son los agonistas adrenérgicos, ¿no? Ya habíamos hablado de los antagonistas. Ahora, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que queremos es más contracción, ¿no? Más contracción. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aumentar la acción del beta 1, específicamente, ¿no? Porque nosotros queremos aumentar, ¿no? La contracción muscular. ¿Y quién se encargaba de la contracción muscular? Los receptores beta 1. Acá tenemos a la dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, isoprotenerol o isoprenalina. Ya, chicos, efecto de estos antagonistas, no, perdón, agonistas beta 1, ¿no? Siempre va a tener su receptor metabotrópico, ya lo hemos visto en el parcial, receptores metabotrópicos que tienen su proteína GS, ¿no? Unida. Va a liberar su subunidad, ¿no? Va a activar la adenisiclasa aumenta, ¿no? La proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A tiene efecto en el mismo retículo endoplasmático o puede hacer efecto en el canal de calcio, ¿no? Va a tener todo este mecanismo. Entonces va a entrar más calcio a la célula, va a salir más calcio de retículo sarcoplasmático y entonces, ¿qué va a haber? Más contracción muscular, ¿no? Eso es lo que hacen los agonistas adrenérgicos. Ya, chicos, entonces va a haber más inotropismo positivo. Ya. Luego, siguiente grupo de fármacos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ¿no? La fosfodiesterasa 3. Acá está la fosfodiesterasa 3, en donde estaba me parece que estaba acá. Acá está. Ay, ay, ay. Ya. La fosfodiesterasa 3, ¿qué es su función, no? Su función era inhibir a la AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico que hacía, activaba a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A aumentaba la cantidad de calcio intracelular. Entonces, nosotros vamos a inhibir, ¿no? A esta fosfodiesterasa 3 para que, claro, para que aumente, ¿no? La AMP cíclico, porque esta fosfodiesterasa 3 degradaba, ¿no? Degradaba a la AMP cíclico. Inhibiendo esto, vamos a aumentar la cantidad de AMP cíclico. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Fosfodiesterasa 3 es una enzima que degrada al AMP cíclico, ¿no? Degradamos al AMP cíclico. Vamos a inhibir a esta degradación para que siga, ¿no? El AMP cíclico siga con su función de aumentar el calcio intracelular.
Ya. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Quién tenemos acá? A la mirlinona y a la amrinona. ¿Ya, chicos? Dos tipos de fármacos. Mirlinona y amrinona. Reducen, ¿no?, la degradación del AMP cíclico, por lo tanto va a haber más calcio, entonces va a haber más contractibilidad y en el caso de los vasos sanguíneos va a haber vasodilatación. ¿Por qué? Esto parece un poco raro si es que hayan entendido bien en las clases del parcial. El AMP cíclico en los vasos sanguíneos va a tener una acción contraria al corazón. Pueden repasar, ¿no?, con la clase 2 de fármaco que hemos tenido. El AMP cíclico tiene una acción contraria. Cuando hay más AMP cíclico en el corazón va a haber contracción. Por lo contrario, el AMP cíclico en los vasos sanguíneos va a disminuir la contracción. Por eso, cuando aumenta el AMP cíclico en los vasos sanguíneos va a haber vasodilatación. ¿Ya, chicos? Entonces, mejora la función diastólica, ¿no? Va a haber más perfusión, ¿no?, al corazón, que si tiene insuficiencia, va a haber más vasodilatación coronaria, aumenta la función del ventrículo izquierdo, no hay incremento del consumo de oxígeno, ¿no? Es muy bueno para el corazón, inhibe la agregación plaquetaria y los sistemas, ¿no?, proinflamatorios. Efectos adversos de estos puede haber trombocitopenia, hepatotoxicidad, ¿no?, en el caso de la amrinona, presión arterial, arritmias, ¿no? Puede que aumente la mortalidad cuando es un uso crónico. Última diapositiva, chicos, los sensibilizadores del calcio. Los sensibilizadores del calcio. ¿Qué significa esto? El levosimendan, ¿no?, tiene función de sensibilizar, ¿no?, la troponina C para que sea más afín al calcio, ¿no? La troponina C, ¿no?, se encargaba de impedir, ¿no?, la unión entre la actina y la miosina, ¿no? El calcio lo que hacía era unirse a la troponina para que lo que estaba impidiendo la unión se desate, ¿no?, y la actina y la miosina se pueda unir. Para eso servía el calcio, ¿no? Entonces la troponina se tenía que unir al calcio. El levosimendan hace que se una más. Entonces ayuda a la contracción muscular. No puede aperturar los canales de potasio, también puede generar vasodilatación, ¿no? También tiene un efecto cardioprotección en la isquemia porque hace vasodilatación y reduce el área de que hubo isquemia miocárdica, ¿no? O infarto agudo miocárdico. Ya, previene el desarrollo de arritmias post, ¿no? Infarto agudo miocardio. Concentraciones altas actúa como un inhibidor, ¿no?, de fosfodiesterasa 3. ¿Ya, chicos? Ay, perdón, había otra diapositiva más, que son los activadores de la miosina. Los activadores de la miosina. Una miosina, ya. Ya. Los que activan la miosina, tenemos a la omecamtiv. Ojo que es muy poco probable que les pregunte uno de estos temas, ¿no? Los últimos que son menos usados. Los que más le va a preguntar, obviamente, son, por ejemplo, los betabloqueadores, ¿no? De los digitálicos, ¿no? Esos son los más preguntados. Acá, ojo que son menos preguntados, pero vamos a mencionarlo porque si les pregunta, pues ya lo hemos visto acá. Son moduladores alostéricos de la miosina, ¿no? Para que se active, obviamente, la miosina, ¿no? Favorece la interacción entre la actina y la miosina para que haya más fuerza contra, ¿no? No se altera el consumo de oxígeno ni los niveles de calcio. Y todavía está en estudios, ¿no?, que puede generar falla cardíaca cuando se administra de forma crónica. Ya, chicos, eso sería todo. Espero que se haya entendido la clase, espero que les haya gustado y que le den like al video de YouTube. Mentira, chicos. De todo corazón espero que les ayude toda la información que les estoy dando. Espero que no se hayan dormido con la clase. Ahorita les mando el PPT, perdón, el post-it ya, chicos. Esperen un ratito. Si tienen preguntas, aprovechen ahorita, me escriben. Pueden prender su audio por si no han entendido algún tema.
Si no, esa señorita de acá me parece que se vaya al hospital a hacer guardia. Chicos, si no les conté, o sea, la vez pasada estaba en la facultad porque tengo clases pues de técnica operatoria y les vi o creo que me vieron algunas chicas y se quedaron viéndome, pues, y no sabía quiénes eran porque no les conozco a ustedes, porque no los veo, pues, detrás de cámara están ustedes. Y no me saludaron, o sea, me vieron, me dijeron que sí, creo que es ella, y no me saludaron, o sea, con toda confianza, salúdenme, díganme, sí, yo soy tu asesora, ¿qué tal? Y somos amigos. Somos como hermanos menores y hermanos mayores en esta carrera. Y cualquier duda, pues obviamente me preguntan, ¿no? Consejos del próximo ciclo, qué profesores son buenos, etcétera, ¿no? Con toda confianza, chicos. Y me saludan, no se me queden viendo nomás porque no sé qué está pasando. Ya, ahorita les envío el link. Y muchos éxitos, chicos, a la hora de repaso, ya saben, hay que parar la grabación.